Hermanos, página 67, ejercicio 17. Ya estamos en la comparación y revisión de las traducciones de las oraciones griegas. Número 1, por favor, Pastor Eduardo Roy Ramírez. Sí, léanos el griego y danos la traducción. Diocomenoi, hubo, todo aucontos, prosocomeda, Odeu. Sí, señor. Nosotros cuando fuimos perseguidos por el príncipe, nos acercamos a Dios. Perfecto. Ahora, ¿cuál es el verbo principal? Acercamos, prosocomeda. Sí, prosocomeda. Ajá. Eso es el verbo principal. Es verbo deponente. Quiere decir acercarse. Nos acercamos a Dios. Nos acercamos a Dios. ¿Cuándo? Cuando fuimos perseguidos. Cuando fuimos perseguidos. La palabra dioco quiere decir perseguir, pero tiene la terminación de la voz pasiva. Hay que añadir ¿qué palabra? Ahí es cuando Ser. cuando Fuimos. Entonces, diocomenoi quiere decir fuimos perseguidos. Tenemos que poner la palabra cuando porque el participio, cuando no tiene el artículo, ponemos la palabra cuando, conforme a la paradigma 188, párrafo 188. ¿Ok? Pongo la palabra cuando fuimos perseguidos por el príncipe, nos acercamos a Dios. Preguntas. Nosotros Fuimos. cuando fuimos Fuimos quiere decir nosotros. Cuando fuimos perseguidos por el príncipe. Nota una cosa, que aquí el participio está modificando como cualquier adjetivo al pronombre no expresado, porque en ningún lado se encuentra la palabra nosotros, ningún lado. ¿Dónde está? Pero el pronombre está implícito en la terminación ometa. Siendo implícito la palabra nosotros en prosocometa, ya diocomenoi, que es nominativo, es el sujeto. El sujeto de prosocometa es nosotros. El sujeto de diocomenoi es nosotros. Entonces fuimos, está implícito. Se entiende, se da a entender, se tiene por entendido, se tiene por sentado, ¿okay? Que nosotros es el sujeto. Entonces nosotros fuimos perseguidos por el príncipe. Cuando fuimos perseguidos por el príncipe, nos acercamos a Dios. Preguntas. Número 2. Por favor, hermano Onésimo, lee griego y danos la traducción. Decómenos. Sí, señor. El que recibe también el Señor. al Señor. El que te recibe. El que te recibe. Recibe también el Señor. Perfecto. Ahora tenemos la palabra. ¿Cuál es el verbo principal? Decomai, deketai, ¿verdad? Pero tenemos decomai dos veces. La primera vez funciona como participio. La segunda vez funciona como verbo normal. ¿Ok? Ahora, deketai. Tercera persona singular. Busco sujeto. ¿Dónde? ¿Dentro o fuera? Adentro. Tengo la opción. Busco fuera
nominativo, jo, eso es nominativo, tiene que ser el sujeto. Jo decómenos. Ahora el artículo está pegado a un participio, no es ho antropos como el hombre, no es ho apóstolos, el apóstol, no, es ho decómenos, el que recibe. Lleva artículo y por lo tanto pongo la palabra que. Lleva artículo. No importa que la palabra se ha colado dentro, eso no importa. Ese artículo ho se pega a la palabra decómenos, se encuadra con la palabra decómenos. Entonces, el que recibe, el que te recibe, es el sujeto, el que te recibe. Recibe también. El que te recibe, recibe también al Señor. Al o el. Al Señor. A personal. Entonces, número 2, queda así. José decómenos de Ketai, Kaiton Curión. El que te recibe, recibe también al Señor. Ya hice número 3. Número 4. Hermano Eduardo Roy Ramírez, hijo, por favor, lee el griego y damos la traducción. Esercomenois ten ecclesias legei min tauta. Sí, señor. Cuando salimos de la iglesia, dicen a nosotros estas cosas. Sí, señor. Dice. Legei es el verbo principal. Perfecto. Ok, ahora dice, tercera persona singular. Siendo tercera persona, tengo dos opciones. Puede radicar el sujeto dentro del verbo o fuera. En esta ocasión, ¿dónde está el verbo? ¿Dónde está el sujeto? Dentro, él. Él dice. El sujeto está dentro, él dice. Él dice a nosotros estas cosas. Él dice a nosotros esta cosa, gemín, dativo, a o para, o por. Él dice para nosotros estas cosas. Ahora tenemos un participio para tratar. Exercómenos, de exercomai, salir, es deponente. Siempre se traduce activamente. Y sí, ponemos la palabra cuando porque no lleva artículo. Cuando salimos, cuando estamos saliendo, pero es más fácil decir cuando salimos, ¿verdad? Conforme a paradigma 188, debe ser cuando estamos saliendo, pero yo acepto cuando salimos porque eso es la misma cosa. Entonces, cuando salimos de la iglesia, Él dice a nosotros estas cosas. Mira cuán fácil es el participio, no es tan difícil. Nada más tiene que analizar un poquito más profundo para identificar cosas. Número 4, repito. Cuando salimos de la iglesia, dice a nosotros estas cosas. Preguntas. Él dice y dice. Él dice la misma cosa.
Ok, número 6, porque ya hice número 5. Número 6, hermana Ariadna, por favor, lee griego y danos la traducción. Hoy, Istiontes, eis ton curio, sosotai. Perfecto. Los que creen en el Señor son salvos. ¿Verdad? ¿Cuál es el verbo principal, mi hermano? Pistontes. Istiontes, ¿Verbo principal? sosotai. Sí, sozontai. ¿Qué quiere decir sozontai? Es de sozo. Sozo es un verbo de omega. Sozo. ¿No es así? Sozo, de omega. Entonces, con un verbo de omega tengo dos opciones. Si es terminación de voz activa, lo traduzco activamente. Si es de voz pasiva, lo traduzco pasivamente. Si es pasiva, ¿qué palabra añado? Ser. Entonces, sozontai son salvos. Tercera persona plural. Busco sujeto. ¿Dónde? ¿Dentro o fuera? Fuera, ¿no? Bueno, en esta ocasión sí está fuera. Hoy. ¿Qué iba a decir, hermano? Eso lo lleva al futuro porque tiene S, o sigma. Ahora tiene la suena. No, eso no es el sonido de la sigma, no. No lo es. Si fuera del futuro, sería la sigma en sí, pero es la Z. Siendo la Z es tiempo presente todavía. ¿Entiendes? Sí. Ok, entonces el sujeto está fuera, hoi. Ok, puede ser hoi antropoi, los hombres, puede ser hoi apóstoloi, los apóstoles, pero no lo es. Es un participio. Pischuntes. ¿Qué quiere decir pischuntes? Es de pichu, creer. Los que creen. Los hombres que creen. Puede ser porque es masculino. Los que creen en el Señor son salvos. No puedo hacer, se salvará. Puede ser, se salvarán, pero eso es un modismo español. Porque cuando es voz pasiva tenemos que añadir la palabra ser. Pero en español tiene un modismo que se llama pronominal. Pronominal. ¿Qué es pronominal? Son palabras, son verbos que la acción recae sobre el sujeto. Por ejemplo, acordar. Me acuerdo, te acuerdas. Ajá. Sea. Me afeito. Me baño. Cosas así. Ok, ahora, pero esto se llama también reflexivo. Pero no siempre recae la acción sobre el sujeto. Porque de vez en cuando expresa pronominal, expresa voz pasiva. Se salva. El que cree en el Señor se salva. Eso no es decir que la persona se está salvándose a sí mismo. No.
El Señor está salvando a la persona. Por ejemplo, hay una señal en el carro que dice se vende. Es decir, que el carro está vendiéndose a sí mismo. No, venta. Imposible. El carro es un objeto inanimado que no se puede vender a sí mismo. Es el dueño que lo vende. ¿Es así? Pero cuando dice se vende, es decir, que está siendo vendido. ¿Entiende? Entonces, yo acepto, se salvan en número 6. Los que creen en el Señor se salvan. ¿Ok? Otro ejemplo de esta cosa, pronominal en español, la Biblia dice que Nazaret que era una ciudad que se llama Nazaret. Cristo fue criado en un lugar que se llama Nazaret, que se llama Nazaret, no se llama a sí mismo porque es una ciudad, es un objeto inanimado. Es que es llamado el pueblo Nazaret. Es llamado. ¿Ah? Se llama. No es decir que Nazaret llama a sí mismo Nazaret, no. Ok, respuesta final número 6. Hoi pistontes eis ton curion sozontai. Los que creen en el Señor son salvos. Hay gringos allá en los Estados Unidos que se quejan porque la Biblia dice en Corintios capítulo 1 y están en completo error. Ellos no saben español, porque tú sabes lo que aprende un gringo cuando está en la primera clase de español. Aprende, ¿cómo te llamas tú? ¿Cómo se llama usted? Así, ¿verdad? Y ellos aprenden que es reflexivo, y ellos aprenden que quiere decir que la acción recae sobre sí mismo. Yo me llamo Jeff, es decir que yo me estoy llamando a mí mismo Jeff. Pero están aprendiendo el español de una manera errónea, porque el pronominal en español no funciona así. Puede incluir esa acción, pero no siempre funciona así. Okay, ahora, mira cómo dice la Biblia. Ok, hermanos, 1 Corintios 1:18, porque la predicación de la cruz a la verdad insensatez es para los que se pierden. Eso no quiere decir que están perdiéndose a sí mismos, es decir, que son perdidos. Mas para los que se salvan, es a saber, para nosotros poder de Dios es. Eso no quiere decir que estamos salvándonos a nosotros mismos, no. Quiere decir que somos salvos ya. Y eso es un buen uso del modismo español. Entonces, número 6. Los que creen en el Señor se salvan. ¿Entiendes? Está bien dicho. Ok, número... Diga. Son salvos también. Son salvos, por supuesto. Ok, número 7. Número 7, por favor, hermana Sara, lee griego y danos la traducción. Kinos que hateas ta grafomena ente bibliotes pones. Perfecto. Dios sabe los que están escritos en el libro de vida. Ok. ¿Cuál es el verbo principal? Kinos que. Sí. Busco sujeto, tercera persona singular, fuera o dentro puede ser. Entonces, en este caso tenemos ho, teos, caso nominativo es el sujeto. Dios conoce. Tenemos grafómena, de grafo, participio presente. Ta quiere decir un participio, un artículo
pegado al participio. Cuando el artículo está pegado al participio, nosotros ponemos ¿qué palabra? ¿Qué? La palabra ¿qué? Dios conoce los que. Ahora, realmente, aquí no debe ser los, porque la palabra ta es neutro, no masculino. Pero nosotros entendemos que aquí se refiere al libro de la vida. Siendo así, se refiere a las personas que están escritas en el libro de la vida. Entonces yo acepto los en vez de las cosas. Normalmente sería las cosas, ta, neutro, las cosas. Pero es mejor dicho aquí los, referente a personas. Entonces, número 7 debe ser: Dios conoce los que están escritos en el libro de la vida. Ok, repito. Dios conoce, verbo principal. Dios conoce los que están escritos. Grafómena, participio, voz pasiva. Son escritos o están escritos. Hay que añadir la palabra ser o estar. Voz pasiva. Dios conoce los que están escritos en el libro de la vida. Preguntas. Ok, hermanos. Número 8. Hermano Ernesto, échame un día, por favor. Lee el griego del número 8 y darnos la traducción. Es el tomen los autos agos ta tenga. Sí, señor. Salimos a ellos cuando llevamos los niños. ¿Llevábamos o llevamos? Llevamos. Debe ser llevábamos. Porque aquí tenemos el verbo principal exceltomen, que es segundo auristo, tiempo remontándose al pasado. Salimos. Siendo así, busco la paradigma párrafo 188. Tengo verbo precedente o verbo principal en el tiempo auristo. Y la paradigma me indica poner desataba, o mejor dicho, para el número 8, llevábamos. Salimos a ellos cuando llevábamos los niños. Repito, salimos a ellos cuando llevábamos a los niños. Cuando llevábamos a los niños. Preguntas. Exértomen, segundo auristo, primera persona plural. Primera persona plural. El sujeto está implícito en la terminación del verbo. ¿No me lo dice que esto sobre el segundo auristo? Miren por favor, hermanos, párrafo 188, página 66. Párrafo 66. Dice clase de participio, ejemplo, verbo precedente, presente y futuro, verbo precedente imperfecto, auristo perfecto. ¿Ves? Y justo debajo de eso dice cuando él desataba. Entonces, si dice aquí la paradigma cuando él desataba, número 8 debe ser cuando llevábamos. Cuando nosotros llevábamos.
Conforme a la paradigma. Conforme a la regla. Perfecto, entonces. Okay. ¿Ah? Imperfecto, entonces será imperfecto. Sí, pero eso realmente no tiene que ver. Eso es la manera mejor de nada más traducir este principio. Pero es parecido al imperfecto. ¿Sí? Ok, número 9. Hermana Virtudes, por favor, lee el griego y danos la traducción. Eidomen τους λαμβάνοντας τα δώρα από τον τέκνο. Vimos los que reciben los dones de los niños. Y el sí. Perfecto. Eidomen es el verbo principal, ¿no? Eidomen. ¿Qué quiere decir eidomen? Es el aurito del lego. Perfecto. O sea, vimos en el pasado. Primera persona. El sujeto tiene que estar dentro del verbo. Nosotros vimos. Nosotros vimos los que reciben. Ajá. Los que están recibiendo. Pero hay problema. Porque eidomen es tiempo pasado. Auristo, como usted dijo. ¿Verdad? Si es tiempo pasado, si es auristo, conforme a la paradigma, tengo que traducir el participio no como presente, sino como pasado también. Porque la acción tiene que ser simultánea. Recibían. Vimos los que recibían los dones de los niños. ¿Entiende? Mira párrafo 188. Última columna, verbo precedente imperfecto, auristo perfecto. El ejemplo que se da, el hombre que desataba, pero en este caso sería los que recibían. Los que recibían dones de los niños. Número 9 entonces queda así. Vimos a los que recibían los dones de los niños. Preguntas. Número 10, por favor, hermano Wilder Adames, lee el griego y danos la traducción. Hermano Miguel, ¿quiere hacerlo? No pasa nada. No, yo voy a quitar por el... Ok. Porque mañana hay que seguir dando. Ok, sí. Juntos, esti, o, alcón, o, de comenos, Sí, señor. me, eis, con, hoy, con, autu. Sí, señor. Este es el príncipe que me recibe en su casa. Perfecto. ¿Cuál es el verbo principal, hermano Wilder? Esti. Sí, señor. Es verbo de esencia, ¿no? Tiene su sujeto, tercera persona singular, fuera. Es que la palabra hutos. Este es el príncipe. ¿Es el príncipe malo o bueno? ¿Es el príncipe agathos o kapos? Ninguno. Hay otro adjetivo en la oración. ¿Cuál es el adjetivo? Jodecómenos, que es realmente un participio. ¿Pero qué es un participio? El participio es un verbo híbrido que funciona de adjetivo.
Igualmente como se diría buen príncipe o mal príncipe, se puede decir príncipe recibiéndome en la casa suya. Así de fácil. Ok, entonces, este es el príncipe. Ahora tengo un participio de decomai. Decomai es siempre deponente. Lleva terminación de la voz pasiva. Si es deponente y tiene voz pasiva, o voz media, mejor dicho, ¿cómo se traduce? Activamente, nunca pasivamente. Entonces no requiere añadir la palabra ser aquí, no, para nada. Este es el príncipe que está recibiéndome o que me recibe igual. Este es el príncipe que me recibe en su casa. Repito, este es el príncipe que me recibe en su casa. Preguntas. Yo voy a hacer número 16 por ustedes, página 67, ejercicio 17. Présteme atención, por favor. Número 16. Didaskomenoi. Hupo. Tu koriu. Eporu este. En te hodo. Te anabanuse. Es ten eremon. Ahora voy directamente ¿dónde? Verbo. Al verbo. Siempre el verbo. Tengo puruomai con aumento. Quiere decir ir y venir. Vosotros iban. Vosotros iban en el camino. Ahora tengo dos participios. Uno lleva artículo, anabainuse. ¿Qué quiere decir anabaino? Levantar. ¿Ok? Y didaskomenoi, que no lleva artículo. Cuando el participio no lleva artículo, ¿qué palabra se pone en el papel? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y cuando si lleva artículo, ¿qué palabra se pone? ¿Qué? Ok. Ahora, ibais, vosotros ibais en el camino. Anabaino quiere decir levantar, ¿verdad? Sí, yo levanto. En el camino levantado en el desierto. Anabaino. Analambano, quiere decir banco. No, sí, es subir. No es levantar, es subir. Analambano. Anabaino es subir, analambano es levantar. Ok. Vosotros ibais en el camino que sube al desierto. Ahora voy para allá. Cuando fuisteis enseñados por el Señor, la palabra didaskomenoi es voz pasiva. ¿Qué palabra se añade cuando es voz pasiva? Ser. Cuando fuisteis enseñados por el Señor, ibais en el camino que sube al desierto. No es el camino levantado, sino que sube. Sube, que sube. Anabaino. Sí, porque es anabaino, no analambano. Ok. Ahora, el verbo aquí principal es
porumai. Segunda persona plural, el sujeto está dentro del verbo. Nota que el participio didaskomenoi está modificando el sujeto vosotros. Es nominativo, por eso está modificando el sujeto. Caso nominativo, porque el caso nominativo siempre es el sujeto, siempre, sin excepción. Entonces, didaskomenoi modifica el sujeto. Vosotros fuisteis enseñados por el Señor. Cuando fuisteis enseñados por el Señor, ibais en el camino que sube al desierto. Por el camino. Por el camino, en el camino. En el camino que sube al desierto. Entonces el participio didaskomenoi modifica el sujeto no expresado del verbo. Repito, número 16, respuesta final. Cuando fuisteis enseñados por el Señor, ibais en el camino que sube o que subía, no, es tiempo pasado, entonces tenemos que remontar el participio al pasado. Que subía, exactamente. Porque didaskomenoi, o porque el verbo principal es pasado, conforme a párrafo 188. ¿Cuál es el verbo principal? El verbo principal es porumai, con aumento. Remonta el tiempo al pasado. Entonces miren por favor párrafo 188, página 66. Nota, verbo precedente, es decir, el verbo principal. Cuando es imperfecto, auristo o perfecto, el tiempo del participio también se remonta. Cuando él desataba. Entonces, cuando fuisteis enseñados por el Señor, ibais en el camino que subía al desierto. Acción contemporánea. Presente con la acción del verbo principal. Preguntas. Respuesta final. Cuando fuisteis enseñados por el Señor, ibais en el camino que subía al desierto. ¿Que subía o sube? Que subía. Hermanos, diga. Ahí brincan 17. Sí, porque les toca a ustedes hacer 17. Yo nada más estoy dando el repaso para ustedes, para animarlos, para esforzarlos, para refrescarlos. Número 18. Tuto, estin, to, evangelion, to, kerusomeno, en to cosmo, kai sodzon, tus anthropos. Busco verbo principal, es la palabra estin, tiempo presente del verbo emi, tiempo presente. Busco sujeto nominativo, tuto, este. Pero siendo un verbo de ser, de esencia, su complemento, evangelion, también es que el nominativo. Entonces, este es el evangelio. Ahora, descripción del evangelio. Y puede ser la descripción cualquier adjetivo. Puede ser to evangelion, to agathos. Que predicamos. Buen evangelio. Pero aquí el adjetivo, por decirlo así, no es un adjetivo, es un participio. Pero los participios funcionan como adjetivos. Así que tenemos
no este es el evangelio, sino este es el evangelio que es predicado. Voz pasiva, participio, que rusómeno, voz pasiva, que es predicado en el mundo. Y ayer vimos un modismo español, que cuando es voz pasiva también se puede ser pronominal. Entonces yo acepto, este es el evangelio que se predica. Esto es el evangelio que es predicado en el mundo. Y salva a los hombres. Ok, pero nota una cosa, nota la terminación de sozo, no es o es omen eta usi, no es terminación del tiempo presente de indicativo. Porque miren, hermanos, párrafo 180. Y nota una cosa, de la declinación de luón presente de indicativo. Y neutro es luón y luón, terminación parecido al imperfecto. Entonces sozon no es el imperfecto porque no lleva aumento, tiene que ser un participio. ¿Entendiste? Ok, ahora si no lleva artículo, ahora me hago la pregunta, ¿lleva artículo sí o no? Tenemos to, kerusómenon y sozon, conectados por la palabra kai. Esto es el evangelio que es predicado en el mundo y que salva a los hombres. ¿Y qué artículo le asignamos entonces? Yo digo que la palabra kai conecta sozon con kerusómeno. ¿Entendiste? To kerusómeno está conectado con la palabra sozon por la palabra kai, porque la palabra kai es una conjunción, una palabra conectiva. Entonces está conectando kerusómeno con sozon. Entonces, ¿qué salva? Que salva, porque la palabra kerusómeno con el artículo quiere decir que es predicado, voz pasiva, y sozon, que es voz activa, quiere decir que salva, no que es salva, sino que salva. Entonces, número 18 quedará así. Esto es el evangelio que es predicado en el mundo y que salva a los hombres. Entonces, respuesta final número 18. Esto es el evangelio que es predicado en el mundo y que salva a los hombres. Pregunta. La palabra estin, tiempo presente, es el único verbo principal. Sozon no es un verbo. Ok, hermanos, ahora les toca hacer 11 a 20, con excepción de las oraciones que ya hice.
Preguntas. Ok, ya para.